llegamos al momento del estudio de la Palabra de Dios y en esta edición especial de semana de aniversario del programa Caminando con Jesús tenemos algo muy especial. Durante esta semana estamos viendo curaciones milagrosas que Dios hizo en la vida de muchas personas y que de esa manera el Señor ha ido restaurando la vida y la salud, sobre todo de muchas personas. Así que en esta ocasión tenemos una historia más para poder compartir con ustedes y se encuentra registrado en el Evangelio según San Juan en el capítulo 9. Leemos la palabra de Dios, qué es lo que nos quiere decir para poder entender y comprender la palabra, el mensaje en esta mañana. Dice Juan capítulo 9 versículo 1. A su paso Jesús vino y vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Versículo 2. Y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿para que este hombre haya nacido ciego, quién pecó, él o sus padres? Versículo 3. Jesús dijo: Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Versículo 4. Mientras dice Jesús, continúa a las palabras de Jesús: mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, dice Jesús, luz soy del mundo. Y el versículo 6 ocurrió algo, ¿no? Dicho esto, escupió Jesús en el suelo, hizo barro o lodo con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: Ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían: ¿No es este el que se sienta a mendigar? Unos y otros aseguraban: sí es él. Otros decían: no es él, sino que se le parece. Pero este ciego decía: soy yo. Entonces, ¿cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. Y este hombre dijo: ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. Y versículo 12. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. A lo cual este hombre le dijo: no lo sé. Apreciado amigo y amiga, en esta mañana quisiéramos meditar y reflexionar en la vida de este hombre llamado, bueno, la Biblia no le pone nombre, ¿no? Sin embargo, vemos que Jesús cura a un ciego de nacimiento. Vamos a ver que Jesús, por lo menos en la Biblia se registra otros 2 milagros que Jesús hizo en cuanto a ciegos. El otro ciego muy conocido es Bartimeo, ¿no? Pero en ese caso Jesús no hace nada, solamente por la palabra de Jesús ese ciego Bartimeo queda sanado. Sin embargo, este es otro tipo de milagro, porque en este caso vamos a tratar con un ciego que es de nacimiento. Pues bien, quisiera volver contigo al versículo de esta mañana, al versículo 1 y 2, para que podamos entender el contexto. Pues bien, dice la Biblia en el versículo 1 y 2 lo siguiente: que Jesús estaba pasando y vio a un hombre que era ciego de nacimiento. ¿Qué era un hombre ciego de nacimiento en el tiempo de Jesús? Pues bien, déjame explicarte un poquito. En el cercano oriente la ceguera todavía es muy común y se debe a diversas causas, especialmente a la tracoma. Entre los milagros mencionados en los evangelios, este es el único del que se destaca que el mal había existido de nacimiento. En el versículo 2 leemos lo siguiente. Dice: y sus discípulos le preguntaron: Maestro, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Aquí me gustaría hacer un poquito, explicar un poquito el contexto de cómo es que se da esto, de cómo es que muchas personas en su tiempo creían que la enfermedad era un castigo divino. Y al preguntar esta
esta formulación de pregunta a Jesús tenía un propósito, ¿no? Y quisiera explicarte un poquito acerca de cómo es que los judíos enseñaban que los sufrimientos de esta vida eran castigos divinos por los pecados, y de acuerdo con el Talmud, por ejemplo, no hay muerte sin pecado y no hay sufrimiento sin iniquidad. Eso está en el Shabbat 55, sección A. En el Denarim 41, sección A, nos dice que también el Talmud lo siguiente: un enfermo no sana de su enfermedad hasta que no le hayan sido perdonados todos sus pecados. Es por eso que los rabinos también enseñaban que Dios se encargaba de que el pecado fuera castigado de acuerdo con la regla, medida por medida. Es por eso que de esta regla se dan varios ejemplos en la Mishnah. Por ejemplo, ¿no? En la medida que un hombre mide, él es medido a su vez. Por ejemplo, ¿no? Sansón fue en pos del deseo de sus ojos, por lo tanto los filisteos le sacaron los ojos. Absalón, por ejemplo, se gloriaba de su cabello, por eso fue colgado de su cabello. Y debido a que cohabitó con las 10 concubinas de su padre, Absalón, fue atravesado con 10 lanzas. Y debido a que robó 3 corazones, el primer corazón que robó, el de su padre; el segundo, el corazón del tribunal de justicia; y el tercero, el corazón de Israel. Por lo tanto, Absalón fue muerto y traspasado por 3 dardos que le traspasaron. Así que los judíos sostenían que cada pecado acarreaba un castigo peculiar y creían que era posible determinar, por lo menos en ciertos casos, la culpa de un hombre por la naturaleza de su sufrimiento. Así que, por eso es que, y la pregunta de los discípulos: ¿pecó este? Si este hombre era ciego como resultado de sus propios pecados, entonces debía haber pecado antes de que naciera, puesto que su ceguera era de nacimiento. Hay algunos pocos indicios de la literatura rabínica que muestran que los judíos consideraban que a lo menos había la posibilidad de que un niño pecara antes de nacer. Así que, o también dijeron, ¿este pecó o sus padres? Esta parte de la pregunta de los discípulos tenía por lo menos cierta base bíblica, pues la ley declara que el Señor castiga, como dice en Éxodo 25, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que aborrecen a Dios. Algunos de los rabinos enseñaban que, por ejemplo, la epilepsia, la cojera, la mudez y la sordera eran resultado de la transgresión de las más triviales reglas tradicionales. Así que, por eso es que Jesús dice en el siguiente versículo, ¿no? Ni él pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten la obra que Dios va a hacer en la vida de esta persona. Así que, con frecuencia esta declaración ha sido entendida, o más o menos correctamente mal entendida, como una enseñanza de que un inocente niño había sido castigado con ceguera a fin de que años más tarde Dios pudiera revelar su grandioso poder. Así es que, amigos y amigas, hasta aquí vemos que Jesús va a obrar un milagro maravilloso en la vida de este hombre que desde nacimiento vivía de la caridad. Su profesión u oficio era limosnero y vivía de la caridad, de la misericordia, de la bondad de las personas. Así que este hombre, al igual que otros que buscaron a Jesús, este también fue alguien que recibió un milagro maravilloso, que es la vista. Quizás aquí, en esta primera parte de esta meditación, me gustaría poder hacer la aplicación juntamente contigo. Por un instante cierra tus ojos e imagínate que tú eres ese ciego que desde el nacimiento no pudo de pronto ir a la escuela. Hoy por hoy vivimos en un mundo donde hay bastante inclusión social, hay bastante empatía por nuestros amigos y amigas que de pronto tienen unas habilidades especiales. Sin embargo, en el tiempo de Jesús, este tipo de personas eran los excluidos, los que tenían poco valor,
y los que eran señalados sobre todo como que algo malo que ellos hicieron o sus padres. Por eso los discípulos preguntan a Jesús, ¿será este que pecó o es que sus padres pecaron? Quizás ahora que nos imaginamos nosotros, nos ponemos en los pies, en los zapatos de este hombre ciego de nacimiento, podemos entender. Quizás la familia se cansó de nosotros, los amigos quizás se burlaron de nosotros, no tuvimos una educación formal, no se nos permitía ir a la escuela, porque creían muchos de que una persona enferma era maldecida por Dios y aquel maldecido por Dios no podía estar con el resto. Por ende, era un excluido social. Yo quisiera que por un instante te imaginas que tú eres esta persona ciega. Prácticamente las puertas de muchas empresas se le cerraron. No podía obtener un trabajo digno. Quizás desde muy pequeño no pudo jugar con sus amigos. Años y años cargando y quizás lamentándose de la situación en la que él había venido al mundo. Pero eso tendría su fin. Pronto su dolor, su angustia acabaría porque Jesús aparecería en su camino. Qué maravilloso es cuando Jesús te encuentra. Qué maravilloso es cuando tú te dejas encontrar por Jesús. Cuando dejas de correr. Cuando te dejas de escaparte de Dios y paras. A veces una enfermedad te puede hacer parar. A veces de pronto te despiden o te cesan del trabajo. No lo sé. Hay circunstancias en la vida que a veces tienes que quedarte quieto. Porque el ser humano es cuando ni bien amanece, ni bien despierta, comienza a hacer sus actividades. Y para aquí, para allá, va corriendo para aquí. Sientes que haces mucho, pero logras poco. Trabajas 8, 10 horas, 12 horas, pero sientes que el dinero no te alcanza. ¿Te has dado cuenta que a veces cuando queremos más, aspiramos a más cosas, más, queremos acumular más y más? Por eso es que Jesús en otro momento acertadamente dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Jesús mencionó esas palabras en un contexto en la que él contrapuso las necesidades humanas versus la necesidad de buscar a Dios y poner a Dios en primer lugar. Pero ahora vemos a un ciego que desde nacimiento, y toda la gente de esa ciudad lo conocía, todos lo conocían. Por eso es que me sorprende este milagro que Jesús va a hacer con este paralítico, porque dice la palabra de Dios. Jesús dijo, mientras yo esté en el mundo, soy luz del mundo. Y dicho esto, Jesús escupió en el suelo, hizo un barro con la saliva y se lo untó en los ojos del ciego. Y esto es interesante porque en el contexto en que se está desarrollándose este milagro, fíjense que el día en que Jesús estaba haciendo este milagro era sábado. Y en el tiempo de Jesús, los judíos eran muy estrictos y habían impuesto y habían hecho que el día sábado sea una carga, un fardo de mandamientos humanos. Por ejemplo, solamente por ponerte un ejemplo, el día sábado, el hecho de que uno escupiera y amasaras con tus manos ya significaba un trabajo y por ende ya habías pecado. En sábado se podía echar agua, pero no podías trabajar, amasar. El hecho de que Jesús escupió y que hiciera lodo, los que observaban, los que miraban, dijimos que parte de esa multitud que seguía a Jesús había un grupo de detractores, un grupo que buscaban
los errores para juzgarlo a Jesús, ¿no? Entonces, ese día en que Jesús está haciendo este milagro era un día sábado. Y Jesús adrede hace lo que hace para romper las tradiciones humanas que habían impuesto los líderes religiosos de esa época. Y es por eso que Jesús hace este lodo, este barro, toma este barro, lo unta en los dos ojos, los coloca, y ahora Jesús le dice algo a este ciego. Le dice, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Y aquí vemos nuevamente la llamada de acción que Jesús hace. Y el ciego dice que fue y se lavó. Y al volver ya veía. Alabado y glorificado sea nuestro Dios. Cuando Dios te pide algo, hazlo. Porque Él tiene algo mejor que darte. Repito, cuando Jesús te pide algo, hazlo con amor. Aunque tú no entiendas, aunque tú no comprendas en ese momento, pero Él tiene algo especial, algo más grande que darte. En otros milagros Jesús simplemente habló a un ciego y el ciego recobró la vista. Sin embargo, vemos en este milagro que Jesús pidió que se hiciera algo por la parte humana. El hecho de ir al estanque era ir con los ojos untados de barro. Y como ya era un ciego de nacimiento, era una persona especialista, ya sabía, quizás con su bastón, se dirigió al estanque de Siloé, que dicho sea de paso, todos conocían ese estanque. No es que había poder en el estanque, no. No hay ni un poder curativo en ese estanque. Por la palabra de Jesús, este hombre, ciego de nacimiento, obedece a Jesús. Y cuando va y se lava, de pronto la vista es recobrada. Y hay un detalle más. Este hombre nació ciego. Nunca pudo ver. Él no entendía, él no sabía qué es perder la vista, como sí lo entendió Bartimeo. Bartimeo, que es otro de los milagros que Jesús hizo con un ciego. Este Bartimeo sí nació sano, pero en algún momento de su vida, por un accidente, perdió la vista. Sin embargo, este hombre era ciego desde nacimiento. Y aquí, amigos, yo quisiera hacer y terminar este mensaje. Muchos de nosotros espiritualmente de pronto estamos ciegos. Y a veces nos empecinamos con algo. Y a veces de pronto, si usted es una señorita, un joven, que de pronto tiene una relación con alguien que en vez de ayudarte, te atrasa, es una piedra de tropiezo. Y a veces tú puedes decir, no, yo lo voy a cambiar. Él va a cambiar, mi amor lo va a cambiar. Si esta persona es una persona agresiva, una persona que maltrata verbal o físicamente, pues es necesario que termines esa relación. No es que tú lo vas a cambiar. Si de pronto hay alguien que también está en un trabajo y siente que ese trabajo va en contra de tus principios, de igual manera, con oración pídele a Dios y el Señor te dará un trabajo digno en otro lugar. Este ciego nos va a dar muchas lecciones, porque quizás a veces uno en el afán de correr tras el dinero, a veces se cierra sus ojos y va en busca de amasar dinero, dejando familia, hijos e incluso la salud. Y solo cuando están postrados en la cama de un hospital se dan cuenta de qué tiempo valioso perdieron tras buscar aquellos objetivos en pos incluso sobre su familia y sus hijos.
Y quizás en esta mañana más de uno se ha sentido identificado con este milagro. Pero es interesante que este hombre regresó con los ojos abiertos, ya viendo. Por eso es que cuando Dios nos da su bendición, nos da una bendición completa, no a medias, no parcial, sino nos da completo. Por eso, de pronto, amigo y amiga, en esta mañana, el mensaje y la invitación es para usted. Para mí también. Porque todos nosotros en algún momento ni necesitamos limpiarnos ojos con colirio para poder ver. Jesús hoy, a través de su palabra, te invita, te hace esta invitación. Y quisiera, amigo y amiga, que tú tomes la mejor decisión. ¿Y cuál es la mejor decisión que uno puede tomar en su vida? Permitir que Jesús obre el cambio, que Jesús obre en tu vida. Esa es una de las cosas maravillosas que uno puede tener. La mejor experiencia es dejarse abrazar por Jesús, vivir conforme a su palabra, vivir conforme a su voluntad. ¿Por qué no, en este día, antes de iniciar tus actividades, le pides: Señor, te entrego mi vida, te entrego, Señor, mi profesión, los sueños que tengo, los objetivos que tengo, mi hogar, mi empresa, mis estudios? Ayúdame, te entrego, Señor. Hoy quiero caminar contigo. Hoy quiero aprender a caminar contigo. Hoy decido, Señor, que tú entres en mi vida. Si ese es tu deseo, quisiera invitarte a que juntos podamos clamar el nombre de Dios y podamos orar. El poder de la oración es tremendo y extraordinario. Así que, ahí donde estás, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Hoy el Señor nos invita, hoy el Señor nos llama. Querido Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día que nos regalas. Venimos delante de tu presencia, trayendo, Señor, nuestros corazones apesadumbrados. Quizás, Señor, hay problemas, hay angustia, necesidades, Señor, que de pronto más de uno de tus hijos tiene. Sin embargo, Señor, en esta ocasión quisiéramos entregar estas necesidades, estos problemas, pero también, Señor, quisiéramos entregar estas victorias, estas alegrías que de pronto, Señor, estamos recibiendo. Reconocimientos, ascensos de pronto en el trabajo, o de pronto el negocio o el emprendimiento que hicimos está yendo bien. Los estudios de nuestros hijos, de los jóvenes universitarios, o de pronto, Señor, también aquí hay una persona que buscó un trabajo y de pronto, Señor, encontró un trabajo adecuado que no vaya en contra de sus principios. Queremos agradecerte también por ello y por este nuevo día que nos regalas. Oh Señor, al escuchar y al meditar, Señor, en la vida de este hombre ciego de nacimiento, oh Señor, nos podemos ver a nosotros mismos, que a veces como ciegos andamos en esta vida, tomando decisiones equivocadas, tomando caminos equivocados. Más de uno de pronto en esta mañana, Señor, se siente identificado. De pronto, Señor, tiene un esposo o una esposa que en vez de ayudarle espiritualmente, no le ayuda. Es quizás piedra de tropiezo u obstáculo para acercarse a ti. Señor, solo tú eres capaz de poder restablecer y restaurar. Solo tú eres capaz de obrar ese milagro, Señor. Oramos, Padre querido, por cada una de las personas que en este momento han dejado su pedido de oración. Oramos, Señor, por tu hija Elcira Honorio, Rosario Carrión. Oramos por tu hija Garicita Vaca, Elizabeth Esteban, Sami Sam. Oramos por tu hijo Abraham Bolaños, por Maryu de la Cruz. Oramos también por René Llanos. Oramos, Señor, por la petición de tu hija Rosa del Carmen, que pide por su papito. Oramos por tu hija Mercedes Quispe. Señor, acompáñalo, a él, a su esposo. También oramos por tu hija Miriam Ancasi. Oramos también, Señor, por tu hija Hilda Condori Colquehuanca,
por las personas que están en este momento conectados, Señor, en las diferentes plataformas digitales. Gracias te damos, oh Señor, porque tú eres un Dios todopoderoso. Ante ti acudimos, oh Señor, y nos postramos delante de ti, oh Señor, porque en ti encontramos el consuelo y la respuesta al auxilio, al socorro que buscamos de ti, oh Señor. Te damos gracias, Padre, porque en esta mañana también nos acompañas y quisiéramos, Señor, recibir tu bendición para las actividades del día de hoy. Guía a cada uno, Señor, en sus proyectos, en sus actividades que tienen para el día de hoy. Padre querido, nos levantamos con el compromiso y con la certeza y la seguridad que tú nos acompañas. Y si hay algún milagro que necesitamos, Señor, obra ese milagro que sea necesario en la vida de estas personas. Te pedimos todo esto sin merecerlo, solamente confiando en la sangre de tu amado Hijo Jesús, que vino a este mundo y murió por nosotros. Por esa sangre preciosa te lo pedimos. Amén. Amén, Señor.